Hola, bienvenidos. Un día más estamos aquí en su casa hablándoles de enfermería en este espacio que llamamos Somos Enfermeras y que, como bien saben, patrocina el ilustre Colegio Oficial de Enfermería de la región de Murcia. Hoy nos acompaña don Daniel Guillén Martínez. Daniel, que es un conocido, dado que en la temporada anterior ya nos acompañó para hablar de enfermería escolar. Hoy repite, pero vamos a tratar otros aspectos de la enfermería escolar. Tenemos que recordar que Daniel Guillén Martínez es presidente de la Asociación Científica Española de Enfermería y Salud Escolar y además profesor de enfermería comunitaria de la UCAN, Universidad Católica San Antonio. Dani, muy buenas, bienvenido, encantado una vez más de contar contigo y vamos a empezar por la última responsabilidad que he citado. Profesor en la Universidad Católica y enfermería. ¿Cómo lleva la Facultad de Enfermería, la UCAN, estos inicios de curso o cómo los ha llevado con pandemia, con la finalización tan extraordinaria que se produjo en el año 19-20, el inicio del 2021? Cuéntanos, ponnos al día. Bueno, muchas gracias de nuevo por contar conmigo. Y nada, pues de primeras, la finalización del curso al final la conseguimos concluir de una forma pues muy adecuada. Todo el profesorado se volcó por adaptar su metodología online y realmente pues los alumnos salieron muy satisfechos, los alumnos se incorporaron al mundo laboral justo al terminar, porque hacía mucha falta que terminaran los alumnos. Y bueno, y empezamos a preparar todo el curso siguiente con la incertidumbre de lo que iba a suceder en septiembre, ¿no? Como en todos los entornos educativos y al final como en toda la sociedad. Bueno, nosotros en principio, como la situación en verano se fue mejorando, ¿no? Como todos vimos, pues se planteó una modalidad que se denominó presencialidad adaptada, en la que las clases teóricas se iban a impartir en el aula, pero con grupos reducidos, y las clases prácticas, que son las habilidades que se trabajan en enfermería, se iban a trabajar de una forma mucho más reducida, con grupos muy pequeñitos, de 8 o 9 alumnos, según la capacidad del propio aula, ¿no? Y bueno, y luego tenemos el tema de las prácticas, que estuvimos gestionando junto con el Servicio Murciano en infinitas reuniones, cómo iban a salir los alumnos, en qué condiciones. Los alumnos tuvieron que hacer mucha formación para atender a la prevención de riesgos laborales producidos por la COVID, hicieron sus cursos, hicieron su declaración responsable y al final, cuando casi todo estaba preparado para que salieran un día, pues pocos días anteriores, con solo 2 días anteriores tuvieron que cancelar las prácticas, un poco por el temor que había de esa falta de responsabilidad que podían tener los alumnos en ese entorno. Con los días que fueron pasando se retomó el tema. Después de muchas negociaciones de todas las universidades, consiguieron salir a prácticas el pasado 28 de septiembre, solo los alumnos de cuarto, y consiguieron, bueno, y están actualmente haciendo sus prácticas de forma efectiva, colaborando de forma muy responsable con el servicio murciano y manteniendo todas las medidas de seguridad que les exige el servicio en el que esté cada uno de ellos. Es decir, que estos estudiantes de cuarto que ya están terminando su grado en enfermería han sido como agua de mayo para la sanidad murciana en estos momentos. Sí, sin lugar a duda. De hecho, están colaborando tanto que algunas veces los propios servicios tienen varios positivos, varias situaciones a las que tiene que el personal que abandonar la unidad, y ellos asumen un poco la responsabilidad bajo la supervisión del responsable de enfermería del centro de salud o del servicio en el que estén, y atendiendo siempre a la responsabilidad de las medidas que tienen que seguir con los pacientes, ¿no?, en cada unidad. Un máster están haciendo antes de terminar sus estudios. Sí, eso les decimos. Les decimos que para ellos es una situación histórica que van a vivir. Sí, excepcional. Sí, y que están aprendiendo mucho más que otros compañeros que no tuvieron esa oportunidad, aunque realmente otras habilidades, otras actividades no las están realizando como de forma normal, ¿no? Bueno, con esa buena noticia vamos a empezar este programa que nos va a llevar a hablar de la enfermería escolar. Una vez más, a hablar de la enfermería escolar. La enfermería escolar sigue en boca de todos y mira que llevan pasando meses desde, bueno, el año pasado y anteriores. El incierto inicio del curso escolar, no sabíamos cuándo empezaba, si empezaba. Era una incógnita porque no sabía la evolución que iba a tener la COVID,
cómo podía proliferar el virus en las aulas, había una ausencia de protocolos sanitarios para los institutos, para los colegios, para los centros educativos en general, pero además, por si eso fuese poco, se sigue reclamando la presencia de la enfermera escolar por muchos colectivos, profesionales y padres de alumnos, y en estas que entra un nuevo elemento en juego, y es ese famoso coordinador COVID. Todo el mundo contentísimo porque pensaba que el sentido común iba a marcar que iba a ser una enfermera, dado que iba a tener que tener capacidad para hacer cribajes, para estar en contacto con el centro, con los alumnos, y de la noche a la mañana nos encontramos con la sorpresa, con gran sorpresa, que resulta que no es una enfermera, que nos dice que podría ser desde un profesor hasta a alguien que mandaban desde cualquier consejería. Y ahí ya empezamos a ponernos un poco alerta. La situación ha cambiado muy poco. Seguimos con esos controladores, coordinadores, ¿cómo se llaman? Porque claro, no es lo mismo tener una enfermera que atienda la situación de nuestros niños que una persona que puede ser, y de hecho es ajena al medio, ¿o no? Claro. Al final, bueno, el nombre que le han dado a esta situación, bueno, a este controlador o a este equipo, es un equipo de coordinador COVID, ¿no? El planteamiento no es malo, es bueno, de hecho el planteamiento es bueno, pero no la forma de cómo se desarrolla. Sí, que esperábamos que fuera una enfermera escolar, puesto que la reivindicación estaba ahí, en la mesa de las consejerías de aquí de la región de Murcia, ya muchos años, y era la oportunidad perfecta para que entrara. Desde las asociaciones científicas hemos estado trabajando todo el periodo de confinamiento y posterior para que esas guías las tuvieran actualizadas, preparadas, con sus protocolos, con todos los recursos que necesitaran. Parece que nos habíamos dormido con esos planes o con esas guías. Si estaban trabajando, si realmente sí que estaban trabajando, y ahí me consta que en nuestra comunidad autónoma sí tuvieron en cuenta las guías que elaboramos las asociaciones. Lo que pasa es que yo creo que todo el sistema al final tiene cierto retardo a la hora de tomar decisiones y el tiempo se echa encima. Y también en nuestro país, también el mes de agosto es un mes que en general deprime mucho la actividad. Entonces, bueno, la enfermera escolar debería haber entrado en este periodo, el coordinador COVID debería haber sido enfermera escolar, y esas son las cosas que tienen que quedarnos claras, pero es cierto que tal y como está funcionando a día de hoy, no está tan mal, por un lado, y aplicar no está tan mal. Al final el profesorado siempre asume más carga de trabajo. Todas las responsabilidades las sigue asumiendo el profesorado. Eso le quita todo el tiempo que necesita realmente para atender a sus alumnos en lo que son los conocimientos que tienen que adquirir y la mejor forma de adquirir esos conocimientos, ¿no? En el desarrollo de sus clases, básicamente, y de sus tutorías y de sus actividades. Entonces, que pierda un profesor tiempo en actividades que no sabe cómo... De su competencia realmente. Sí, que no sabe cómo activar, cómo hacerlas correctamente. Es decir, le van a formar, lo han hecho muy bien. Han hecho un trabajo espectacular, porque están haciendo un trabajo en los colegios que no tiene nombres. Es un sobreesfuerzo que han tenido que aprender cosas como todos los sintomatología, características de la enfermedad, recorridos que tienen que hacer para que cuando hay un paciente con un niño o un compañero con sintomatología COVID, o que hay un niño COVID positivo en el cole, todo lo que tienen que hacer en ese momento, ¿no? Todo el protocolo de atención. Pero claro, hay síntomas que la enfermedad es muy desconocida, ¿no? Y estamos viendo que estamos aprendiendo todos los días de ella una cosita nueva. Claro, un sanitario, un enfermero escolar, tiene un conocimiento previo que se denomina a nivel coloquial el juicio clínico. Un juicio clínico sobre respecto a cómo es su enfermedad y cómo actúa unos síntomas y qué características pueden asumirse o relacionarse con un síntoma o con otro. Es verdad que esta enfermedad cursa parecida a un resfriado que se agrava, una gripe, ¿no? Un constipado un poco más tarde. Pero tenemos niños con otras patologías dentro del aula y todos los años los niños tienen enfermedades respiratorias en el entorno escolar. Y cuando llega este tiempo, en general los niños enferman, ¿no? Y se ponen malitos, y gripes, sus mocos, catarros, sus cositas. los niños asmáticos, claro, que ¿no? desarrollan otro... Y claro, el problema es que el profesor no sabe diferenciar eso. Ni debe saber diferenciar eso, o sea, le ponemos esa responsabilidad. Entonces, la enfermera escolar está capacitada para saber diferenciar eso y además activar los protocolos correctamente. Voy a poner un ejemplo.
En los protocolos no apareció hasta hace bien poquito que una vez que un niño de un aula presenta síntomas COVID positivo, se le aísla, se llama a su centro de salud, se activa todo el protocolo, pero no se tiene en cuenta a su hermano. A los hermanos. Hombre, tenemos claro que el hermano ha tenido que hacer el contacto estrecho. Directo, claro, en el domicilio. A la fuerza. Bueno, pues hasta hace bien poquito no entró, que al hermano también había que aislarlo y meterlo en cuarentena y a su círculo, o si dijéramos a la clase, ¿no? Ajá. Sí, en el caso de que luego hacer la PCR fuera positiva. Claro, eso ha tardado en llegar y hemos perdido un tiempo valioso para que eso se tenga en cuenta. Bueno, pues la enfermera escolar ha sido la que ha demostrado que eso es efectivo en otros centros, en otros sitios donde sí que existe la enfermera escolar. Y fue la que activó ese protocolo o cambió el protocolo que establecido por el gobierno de esa ciudad, ¿no? de esa comunidad autónoma. Con lo cual, creemos que perdemos una oportunidad. También tengo que decir una cosa que es muy importante. El pasado 1 de octubre, de este año pasado, pues tenemos claro que se aprobaron una serie de plazas de enfermería escolar para que entraran un equipo importante de personal, en torno a 75 o 80, porque al final han cubierto todas las zonas básicas de salud, para que haya un enfermero destinado a la atención escolar, ubicado en el centro de salud y perteneciente al equipo de atención primaria. De eso hablaremos luego, porque de eso tenemos también mucho de qué hablar. La cuestión es que esa situación, bueno, puede ayudar a ese coordinador COVID, o como digo yo, al equipo de coordinación COVID, porque debe ser un equipo, porque es verdad que tiene que haber alguien como dijéramos, que tuviera actividad profesional dentro del colectividad docente, claro. O sea, que conozca y que esté con los alumnos en el aula, eso es cierto. Pues dentro de esos rastreadores, de esos coordinadores, tenemos que hablar también de la figura del rastreador, porque a la vez el coordinador puede actuar como rastreador, no lo debe hacer. ¿Qué seguridad tengo yo? Que mis niños están en el colegio, el coordinador puede ser un profesor, pero si el rastreador, el que tiene que hacer el seguimiento, como bien nos indicabas, puede tener dudas o no llegar hasta el fondo, ¿qué seguridad me va a dar a mí con mis niños y con los niños de mi vecina y de mi amigo y los que se encuentran o nos encontramos en la puerta de un colegio? Porque se nos pierde información, perdemos un rastreo que es importantísimo hacerlo en las primeras horas, primeros días, desaparición de síntomas, y no podemos hacer nuestra función completa. Es decir, al final el coordinador COVID, siendo un profesor, puede perder esa información, esa esencia, que tendría que venir a complementarla a una enfermera escolar. A nivel nacional, ¿qué sistemas, qué mecanismos estatales, a través de asociaciones como la que representas, otros colectivos, se están poniendo en marcha, acciones que se están realizando para realmente dar a conocer, porque los padres lo saben, algunas zonas por regiones y por municipios son conscientes, sus regidores, de la importancia de la figura del enfermero o enfermera escolar, pero hay otros que todavía pasamos de puntillas y eso qué es y me suena chino. A nivel nacional, ¿cómo está el movimiento en pro de la enfermera escolar? ¿Qué se está haciendo? Pues mira, y el surgir la COVID-19 ha paralizado proyectos, ideas, acciones que estuviesen ahí gestándose. Pues tendría una doble respuesta a esta pregunta. Mira, por un lado, a nivel nacional, llevamos todo el año 2020 trabajando junto al Consejo General de Enfermería en una reivindicación que todos conocemos en cada comunidad autónoma, por los colegios de enfermería, por las asociaciones, que es la reivindicación de la figura escolar dentro de cada colegio, que lo denominamos en un hashtag que será un cole, una enfermera, ¿no? Bueno, esa reivindicación sigue estando. Lo bueno que ahora ha entrado una organización nacional como el Consejo General de Enfermería apoyando esta iniciativa. Por otro lado, tenemos una plataforma estatal iniciada por el SATSE y AMPE, que es el sindicato de enfermería y el sindicato de profesores, que también están promocionando esta inclusión de la enfermera escolar. Ambos organismos o ambas iniciativas defendemos lo mismo con las mismas características, que es muy gracioso. Y además tenemos a las asociaciones de pacientes, a las asociaciones de enfermos, a las federaciones de diabéticos, etcétera, incluidas en ambas partes, colaborando con nosotros para que haya más peso, más fuerza. Bueno, esto es muy importante porque comenzó un poquito antes de que llegara la pandemia.
¿vale? Llegar a ese confinamiento que tuvimos en marzo, más o menos a finales de enero y febrero empezó todo este movimiento de forma mucho más reivindicativa, con mucho más peso, ¿no? Sí, con más fuerza. Con más fuerza. La casualidad o la situación que nos llevó a la pandemia, ¿no? Llega marzo, todo bloqueado, todo Claro, parado y nos todos en nuestra confinamos, casa. los coles se cierran y esto da mucho que pensar. Y empieza a venirnos la idea que llevamos reivindicando hace mucho tiempo, que hace un momento hablábamos, que era que qué ocasión más idónea para que la enfermera escolar sea la que se responsabilice y gestione la situación sanitaria en los entornos escolares para tener una vuelta a las aulas segura y con la confianza de que se va a hacer las cosas como se deben de hacer, ¿no? Con un control sanitario, con protocolos establecidos y con unos criterios científicos, ¿no? Pero el problema es que, bueno, pues por mucho que se peleó en esos meses, porque se peleó mucho en esos meses, no llegó a... Parecía que sí, porque es verdad que yo voy a reconocer que la Comunidad de Madrid llegó un momento que parecía que sí, ¿Qué estaba hecho? se iba a incluir, pero llegó un momento en el que no, se paraliza de nuevo y vuelven a nombrar a los coordinadores COVID los profesores, como decíamos hace un momento. Y el resto de comunidades autónomas hicieron algo parecido. No se ha dejado de la reivindicación porque se sigue viendo la necesidad de la enfermera. Los papás siguen reclamándola, los estamentos que estamos diciendo nacionales siguen reclamándola. Y las asociaciones pues estamos apoyando a un lado y a otro para ver hasta qué punto podemos seguir en el camino de incorporarla en el entorno educativo. Nos encontramos muchas barreras. Nos dicen que realmente el centro de salud cubre las necesidades. Nos dicen que esas competencias ya están asumidas por el profesorado en la transversalidad de la educación para la salud, etcétera, etcétera. Nos dicen que al final, bueno, pues todo esto sería como duplicar la asistencia. Incluso las propias otras asociaciones de enfermería de otros ámbitos nos lo recriminan. Nos dicen que realmente no hace falta la enfermera escolar porque ya se está cubriendo esa necesidad. Vale, miramos atención primaria. Atención primaria está haciendo un trabajo espectacular. Está súper saturada y no puede con más actividades de responsabilidad. No puede. De hecho, como decíamos hace un momento, en la región de Murcia han entrado una serie de enfermeras, un número importante de enfermeras para cubrir por lo menos con una enfermera en los entornos educativos por cada zona básica de salud, o sea, en total de en torno a 89, 89, por ahí bueno, más o menos, 86, 89 creo que son más o menos las que tenemos. Y vemos que en muchos casos el centro de salud tiene tantos déficits y tantas necesidades que la fagocita y se queda haciendo funciones. Claro, esa era una de las preguntas que yo te iba a hacer. Después volveremos al tema que hablábamos, de esa desunión a nivel nacional en torno a la figura de la enfermera escolar, porque cuando en la región, en mes de octubre, noviembre del año pasado, 2020, en el programa de atención comunitaria escolar, el PACE, se nombran esas 86, 89 enfermeras por zonas de salud, después llegan las noticias de que menos enfermeras escolares hacen todo tipo de actividades y que realmente para la función para la que han sido designadas están haciendo otras cosas, cubriendo necesidades de ese centro de salud. Sí, sí. Tenemos que entender también que la situación es crítica, ¿vale? La situación es complicada y nunca se puede saber qué va a suceder en el futuro. Y es verdad que se está improvisando en algunos casos porque no hay suficientes recursos, ¿vale? Eso lo tenemos que dejar claro. Pero sacar a un profesional, conseguir que un profesional como una enfermera escolar aparezca en un centro sanitario y tenerlo disponible para hacer todas las actividades de promoción y prevención de la salud dentro de la escuela... Es imposible. Sería imposible, pero aprovechando esta coyuntura que el profesional va a entrar al cole y va a ayudar a coordinar la situación COVID, ¿no? De esta situación tan grave que tenemos de crisis sanitaria, pues podemos aprovechar que ese recurso tuviera unas funciones establecidas y que de verdad tuviera un espacio dentro del cole, tuviera una planificación dentro del cole. Y aprovechando esta situación que estamos viendo y cuando se incorporaron el pasado mes de octubre, muy poquitos centros al final han sabido diferenciar que esa persona ha entrado para atender la salud escolar, ¿vale? Y otros que no han diferenciado a esa persona, sino han pensado una más para el trabajo en el centro. La han designado a solucionar y a sacar tareas del centro de salud o actividades que no llegábamos.
en Claro, principio. con el consiguiente problema, porque en los colegios sigue habiendo niños asmáticos, niños que tienen problemas de diabetes y otros problemas añadidos. Daniel, yo tengo siempre la misma duda y yo creo que siempre es el mismo problema, el económico. ¿Es el coste de la enfermera escolar lo que está reteniendo a las administraciones para dejarnos de áreas de salud y de zonas y que haya una en cada centro? Sí, yo creo que sí, siempre. Bueno, más que el coste económico es la visión de futuro. Vamos a hablarlo así. Todo todo en sanidad, todo lo que se incorpora a la cartera de servicios, todo lo que incorporamos como algo nuevo que podamos ver un fundamento, lleva asociado un estudio que se llama coste-beneficio. Todo. La enfermera escolar también lo tiene que llevar. El problema es que la enfermera escolar no tiene esos estudios hechos y no sabríamos a vista a futuro cuánto beneficio económico supondría el apostar o el invertir en enfermeras escolares. No lo sabríamos. Hay estudios extranjeros de otros países. En Estados Unidos hay un estudio muy famoso de 2014 que se publicó en 2015 que hablaba de que por cada dólar que se invertía en una enfermera escolar, ¿no? En una enfermera escolar en los coles de Estados Unidos, revertían $2 al sistema, al gobierno de Estados Unidos. Mejora la salud de esos niños que después serán adolescentes y adultos. Claro, al final es favorable, es decir, con coste-beneficio se ve una rentabilidad. Invertir en esto... Una repercusión positiva. Positiva, ¿no? Entonces, ¿esto qué pasa? Si tuviéramos estudios parecidos en España, que estamos empezando a trabajarlos con lo que decía antes del Observatorio Nacional, junto con el Consejo de Enfermería y otros profesionales que se han unido de toda España para poder trabajar estas actividades, pues veremos realmente, o podemos justificarle a los gobiernos que realmente esa inversión no tienen que tener miedo, tienen que mirar más allá y tienen que apostar por esto, porque al final una enfermera escolar en un curso académico, junto con todo el material y que necesita allí establecer un espacio en el cole, estaremos hablando de unos 35.000 o 40.000 euros lo que le costaría a la administración, ¿vale? Es verdad que eso es mucho dinero. Si planteamos 30.000 o 40.000 euros por un profesional, bastante dinero. Pero claro, si empezamos a sumar cositas que les cuesta a la administración también, en el día a día, solo en el día a día, sin una visión de futuro, tendríamos que contabilizar las veces que hay urgencias en un cole y tiene que asistir un servicio de urgencias. Tendríamos que contar las veces que los padres se ausentan del trabajo y tienen que atender al niño porque no lo atiende nadie. Las horas que se pierden cuando hay un niño con alguna enfermedad en el cole y tiene que cubrirlo el profesorado, alguien de orientación, etcétera. Los problemas que no podemos medir, es decir, lo que sucede en el día a día en los hogares, no podemos medirlo porque es bastante difícil, ¿no? Entonces, todo eso podemos conseguir, si quisiéramos justificarlo, veríamos una visión a corto plazo importante en la que la enfermera escolar saldría rentable. Y todos los contextos económicos e internacionales donde existe enfermera escolar lo avalan así. Así lo dicen. Entonces, no creo que en España sea diferente. Pues vamos a ver, esperemos que no sea diferente, pero yo, y para finalizar, porque como siempre nos ponemos a hablar y el tiempo se nos va, bajo su punto de vista, la Consejería de Salud aquí en la región de Murcia, ¿se está tomando en serio el tema de la enfermera escolar? Pero también, ¿hasta qué punto puede ayudar o no otra consejería, la de Educación? Porque se vería también beneficiada por otra parte. Sí, a ver, por un lado, esta pregunta es comprometida. En la situación, sí se están tomando en serio, por una parte de la consejería sí cree que es muy importante la inclusión de la enfermería escolar, pero falta una interrelación entre consejerías. La Consejería de Educación, a día de hoy, creo que puede ser la que más cerca lo ve, que sería al contrario de lo que podríamos pensar todos. La Consejería de Educación puede ser la que más cerca lo ve porque está viendo que el profesorado cada vez asume muchas responsabilidades y ve beneficios a corto plazo, tanto para el propio profesor que está en el aula y para los padres que están en su casa o que están en el cole esperando, ¿no?, a solucionar el problema que tenga el niño. Ya no hablamos de la pandemia, que también, ¿no? Sí, malos tiempos corren con lo que tenemos encima. No hablamos de la pandemia, ni hablamos de la COVID-19. Si habláramos de eso, la seguridad se multiplicaría exponencialmente, la tranquilidad que le generaría a un profesional como un profesor o al todo el equipo docente y el
todos los componentes del equipo educativo del centro se verían respaldados por esta enfermera, solo hablando de eso. Lo que pasa es que dentro de la Consejería de Sanidad todavía hay reticencias, porque es verdad que en la enfermería escolar lo que en el fondo haría sería cubrir las necesidades que no puede cubrir atención primaria. Ajá. Y atención primaria tendría las competencias para atender el cole, esa actividad. No dejaría de ser actividad puntual, pero sería su competencia. Entonces lo que intentamos es que vean, lo que es sobre todo atención primaria, hacerles ver que no es una competencia. Nosotros no venimos a quitarle el trabajo a nadie ni a entrar a otra parcela que no sea la que corresponde. Simplemente venimos a colaborar y a generar un equipo multidisciplinar dentro en el que cojamos la enfermera escolar con el equipo docente, con el equipo orientador, con el equipo de atención primaria y trabajemos juntos por lo que se denomina el diagnóstico de salud de la comunidad educativa. Es decir, que trabajemos para que eso mejore, para que realmente controlemos todos los factores que no se están controlando, ni por uno ni por otros. Y hay muchos déficits al final en la educación para la salud y en el control de esos factores de riesgo que van a aparecer en breve. Y vamos a encontrarnos niños que serán adultos con problemas cardiovasculares, con problemas de adicciones y con problemas mucho más graves de lo que ahora mismo estamos teniendo en nuestra sociedad. Esperemos que entre todos hagamos reaccionar a esas administraciones que todavía están reticentes, aun sabiendo de los beneficios que puede ocasionar la figura o traer la figura de la enfermera escolar. Daniel Guillén, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. El tiempo, como siempre, se nos ha hecho brevísimo. Espero que en no muchos meses podamos de nuevo contar con tu presencia en este espacio y que me diga, oye, mira, hemos dado un paso de gigante y hemos solventado algunas de las cuestiones que, hablando meses atrás, estaban en el aire. Gracias de nuevo. Cuenta con el Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia para todo aquello que puedas necesitar. Y a todos ustedes, lo dicho, no nos queda más tiempo. Esperamos vernos de nuevo en unos días, de nuevo ahí, en esta televisión y en su hogar, contándole otras cosas, otros aspectos de la enfermería en nuestra región. Muy buenas, disfruten y sean felices.